Colosenses, el libro de Colosenses capítulo 1 para el estudio del día de hoy. Colosenses capítulo 1 para el estudio del día de hoy. Animarles, hermanos, a buscar su Biblia. Si alguien no tiene Biblia, tal vez les podemos facilitar un Nuevo Testamento, algún hermano alguna persona quizás no tenga. Justo no tenemos el apoyo visual en la pantalla, así que es importante que podamos tener nuestra Biblia abierta para estudiar todos juntos. El libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Nosotros estuvimos estudiando, hermanos, durante ya 2 semanas esta carta. Entonces, una carta que el apóstol Pablo escribe a un grupo de hermanos que se reunían como nosotros en una pequeña ciudad de Asia que se llamaba Colosas, ¿no? Estos hermanos, ellos recibieron a Cristo porque alguien que Pablo ganó para Cristo, que se llamó Epafras, en la ciudad de Éfeso, después volvió a su ciudad natal, Colosas, y ahí en Colosas habló de Cristo a las personas. Entonces las personas creyeron, las personas se organizaron en una iglesia y ellos tenían reuniones como nosotros y estaban avanzando en su fe. Pablo encontró muy bueno esto y estando él en prisión en Roma, Epafras viaja de Colosas hasta Roma para contarle de este grupo de personas que él había ganado para Cristo y que se estaban entonces formando una iglesia, y Pablo entonces estaba muy contento por ello. Pero Pablo no ignoraba que esta iglesia, por su ubicación geográfica, entonces presentaba una serie de amenazas a su alrededor de índole intelectual, ¿cierto? Pablo presenta a los enemigos intelectuales de la iglesia de los colosenses en el capítulo 2. Mira lo que dice, mira conmigo, versículo 8, Pablo dice: mirad que nadie os engañe por medio, mira lo que dice, de filosofías y huecas sutilezas. Además, mira lo que dice también en el versículo 18, mirad que nadie os prive vuestro premio, mira lo que dice, con culto a los ángeles. Y por último, también dice el versículo 16, nadie os juzgue en comida, bebida, días de fiestas o días de reposo. Los enemigos o las amenazas que habían en la ciudad de Colosas, porque esta ciudad se encuentra a mitad de camino entre Oriente y Occidente, ¿cierto? Está Colosas en el medio y está Europa y Oriente. Entonces tenemos las personas acostumbraban ir de un lado a otro. Entonces en la ciudad de Colosas era una ciudad pequeña pero cosmopolita, en el sentido de que tenías personas de muchas procedencias diferentes. Las que venían de Oriente venían, como dice ahí, con culto a los ángeles, misticismo, esoterismo y cosas por el estilo. Los que venían entonces de Europa, versículo 8, venían con su filosofía griega. Y siempre existía la amenaza de los judíos, ¿cierto? Que ellos querían volver de la gracia a la ley y ellos presionaban a los creyentes en este sentido. El día de hoy, aparte de estudiar el capítulo 1 o parte del capítulo 1, quisiéramos nosotros tomar uno de los primeros enemigos que presenta Pablo, que es la filosofía. Ese no es la filosofía a secas, ¿no? No significa que si tú estudias filosofía eres pagano, ¿no? Es lo que muchas de las ideas que promueven algunas escuelas filosóficas pudieran ir en contra de la palabra de Dios, y eso quisiéramos también tomar parte el día de hoy para desmitificarlo, ¿no? En el capítulo 1, entonces, como Pablo sabe que esta iglesia presentaría estas amenazas intelectuales, filosóficas, de misticismo, legalista, ¿cierto? Entonces Pablo va a tomar parte del capítulo 1 para hacer una especie de tesis. Y son pocos versículos, hermanos, pero quiero animarte porque en tan pocos versículos Pablo va a decir una serie de verdades tan grandes para la fe cristiana que es importante que los creyentes las tengamos presente. Entonces, como Pablo sabía que muchos eran de la filosofía, son ateos, son politeístas, ¿cierto? Tienen muchos dioses, ¿no? Creen en muchos dioses. Como Pablo sabía que muchos orientales son tirados a las cosas místicas, creen en espíritus, creen en cosas esotéricas. Entonces Pablo va a plantarse firme en esos versículos para
hablarnos de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Y por qué Cristo es importante para los creyentes? Los falsos maestros, los falsos maestros de Colosas, como en la actualidad, no niegan la importancia de Jesús, simplemente no le reconocen como soberano. Es decir, le dan a Cristo la prominencia, en el sentido de que es importante, ¿cierto? Entonces, pero no la preeminencia. Es decir, es importante, pero no el más importante. Entonces, es lo que hacían quienes promulgaban estas ideas en la ciudad de Colosas, y hoy en día es muy similar. De acuerdo con la filosofía de algunos maestros, Jesucristo entonces solo fue una de tantas emanaciones procedentes de Dios por medio de las cuales los hombres pueden alcanzar a Dios. Entonces, para la filosofía o para muchos filósofos de la época, Cristo es la muestra de que un hombre puede ir a Dios. Pero no significaba para ellos de que Cristo era Dios hecho hombre, ¿cierto? Entonces ellos veían de esta manera a la persona de Cristo. Y probablemente, hermanos, no haya ningún párrafo en el Nuevo Testamento que contenga más doctrina concentrada acerca de Cristo que estos versículos. Mira lo que dice, por favor, el capítulo 1, versículo 13. Y Pablo va a hablar de Cristo utilizando 3 argumentos irrefutables acerca de quién es Él y qué puede hacer Él y por qué debe ser no prominente, sino preeminente, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, Pablo va a destacar que Cristo es preeminente en cuanto a la salvación. Versículo 13. El apóstol Pablo habla de Jesús diciendo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, es decir, en Jesús, refiriéndose a Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuánto dirían amén, hermanos? Entonces, en Cristo tenemos perdón de pecados. Somos salvos en Jesús. Eso cualquier creyente diría, claro, esa es mi fe, ¿cierto? En eso creo. Pero lamentablemente en el mundo, hermanos, hay un abanico de posiciones y pensamientos acerca de Jesús, desde el misticismo, por pasar por la filosofía, por el legalismo y por otras religiones incluso que se autodenominan cristianas, pero que para ellos no es más importante Cristo que María o que un santo o que un profeta o que el siervo de Dios, ¿cierto? Entonces, pero aquí Pablo dice en el versículo 13 que es Cristo quien nos ha librado. Aquí la idea de librar significa como rescatar a alguien del peligro, ¿cierto? Es la idea de alguien que está, ¿cierto?, en un peligro y es salvado por alguien. Entonces es interesante, hermanos, porque tal vez no lo vemos así, pero sin Cristo corríamos un grave peligro. El peligro de pasar a la eternidad sin Dios, ¿cierto? Entonces tu cuerpo está tiene algunas funciones mecánicas, ¿cierto? Como la respiración, el latido del corazón, el parpadear, ¿cierto? No lo puedes controlar. Cualquier momento se puede detener, ¿cierto? Entonces yo sé que es común en las personas de mediana o mayores de edad, ¿cierto? Algunos tener temas cardíacos y que en un momento puede haber un infarto, ¿cierto? Pero es algo que ocurre en todas las edades en realidad. Y es algo que... Y eso no es solo los temas cardíacos, ¿no? Hay desgracias, hay tragedias, hay enfermedades, hay diferentes situaciones por las cuales en un abrir y cerrar de ojos nosotros podemos partir de este mundo. Cada persona que no conoce a Cristo corre un grave peligro. Y los creyentes, versículo 13, hemos sido librados de ese peligro en Cristo Jesús. Por su salvación, los creyentes no corremos más ese peligro, sino que como Él venceremos la muerte. Amén, hermanos. Entonces, como Él venció la muerte, es nuestra esperanza también tener victoria sobre la muerte. El libro de Hebreos, en el capítulo 1, dice el autor, ¿cierto? Entonces, algunos dicen que es Pablo, otros... Pero dice el autor de Hebreos que Cristo, entonces, se hizo hombre para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo,
y dar libertad, dar justicia a los que vivieron atormentados por el temor de la muerte. Nosotros hemos sido librados por Cristo Jesús. Además, mira el versículo también lo que dice 13. Y trasladados al reino de su amado. Es una palabra que tiene que ver con, que da la idea de como un exilio. Como cuando el pueblo de Israel fue trasladado de Egipto, ¿cierto?, al desierto y después introducido a la tierra prometida. Es una idea de deportación de una población, ¿no? Algo parecido, ¿no? Fuimos deportados del reino de las tinieblas. Gracias a Dios, hermanos, ¿no? Entonces, gracias a Dios por haber sido deportado de esa forma, ¿no? Entonces, nadie quiere ser deportado en Estados Unidos, ¿no? Pero todos queremos ser deportados del reino de la tiniebla. Amén, hermanos. Fuimos trasladados, versículo 13, al reino de su Hijo. En Cristo. Versículo 14, por su sangre. Esto no significa que la sangre tuviera algún agente especial, ¿no? Esa idea de su sangre indica la muerte, ¿no? Su sangre derramada, ¿no? Su muerte. Entonces, es la mención de que en su muerte, en su sacrificio, Cristo yendo a la cruz, nosotros fuimos librados del peligro que corríamos de pasar a la eternidad sin Dios y trasladados de ese mundo de pecado y de tinieblas a un nuevo, entonces, nación de creyentes, un nuevo cuerpo de personas que se llama la iglesia, que busca glorificar a Dios. Mira el versículo 14 lo que dice, en quien tenemos redención. Esto significa como pagar el precio por un rescate, ¿no? En el Antiguo Testamento, tal vez si has leído el libro de Ruth, entonces notarás cómo Ruth tenía entonces algunos familiares, ¿no? Entonces Mardoqueo, si no me equivoco, él redime a Ruth, ¿no? Entonces es una figura que se utilizaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Una persona pagaba el precio para que un esclavo dejara de ser esclavo, como una fianza. Versículo 14. Éramos esclavos del pecado, pero fuimos redimidos en su sangre. Éramos esclavos de las tinieblas, esclavos de nuestros deseos, esclavos de nuestra carne, esclavos de todo lo que era oscuridad, pero Cristo pagó el precio para que fuéramos libres de aquella condenación. Amén, hermanos. Versículo también, mira lo que dice, 14. Habla de el perdón de pecado, ¿cierto? El perdón de pecado. Jesús, en este caso, hermanos, tiene que ser para nosotros el preeminente en cuanto a la salvación. Mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Deja marcada tu Biblia ahí, ya vamos a volver a Colosenses. Pero Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, dice la Biblia, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, nuestro Salvador. Mira el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mira esa frase, 5, porque solo hay un Dios. Bien, entonces todas las religiones politeístas que creen en muchos dioses no son ciertas. Versículo 5, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es, hermanos? Jesucristo, hombre. El cristianismo, volviendo al libro de Colosenses, lo mencioné alguna vez, pero es exclusivista, ¿no? Entonces, solo hay un camino, un mediador, un salvador. No hay rutas alternativas. No todas las religiones te llevan a Dios, solo Cristo. Y vemos aquí que por eso Pablo destaca aquí estos atributos del Señor Jesús. Como el único quien puede salvar, es preeminente en cuanto a la salvación. Había, en el mismo periodo que Pablo escribió la carta a los colosenses, vivió también un maestro de la filosofía que se llamó Séneca. Séneca escribió una serie de cartas, fueron más o menos un poquito más de 100, digamos, cartas que escribió a un discípulo que él tuvo, que se llamó Lucilio. ¿Ya? Entonces tú puedes buscarlo, hermano. Entonces
es parte de la literatura histórica, ¿cierto? Del pensamiento filosófico. Y es curioso porque este personaje, Séneca, es contemporáneo de Pablo. Es decir, fue uno de, probablemente, como él menciona en el versículo capítulo 2 y 8, de los que promovían estas filosofías humanas. Y Séneca escribe una serie de cartas a Lucilio, una serie de cartas que se llaman epístolas morales. Él habló en esas cartas acerca de diferentes cosas: la muerte, la vida, la sabiduría, diferentes asuntos. Y es interesante porque en una de sus cartas que Séneca escribe, entonces refiriéndose al temor a la muerte, mira lo que dice: regocija tu vida desechando el temor en que has de perderla. Ningún bien aprovecha a quien lo posee, ¿cierto? Temer a la muerte. Si no está decidido a perderlo cuando sea necesario. Ahora bien, dice Séneca, nada puede perderse con menos sentimientos que aquello que no puede desearse después de haber perdido. Ya lo voy a explicar, ¿no? Continúa diciendo, debes endurecerte contra todas las desgracias que puedan sobrevenir, hasta las más grandes. Cosa muy importante es, querido Lucilio, y que solamente se aprende con mucho tiempo y mucho trabajo, saber partir sin sentimientos cuando está agotada la fuente de la vida y se ha llegado a la hora inevitable. En otras palabras, este filósofo lo que dice es, no pienses en la muerte, porque no pasa nada después de ella. En otras palabras, él está diciendo, vive cada día, como si fuera el... Entonces es un poco como el pensamiento moderno, ¿cierto? Disfruta cada día, dale a cada día la posibilidad de ser... Hermanos, hay vida después de la muerte. El alma etérea es eterna. Entonces Dios ha puesto su eternidad en nosotros. Y cuando morimos, hermanos, no todo acaba ahí. Ahí recién comienza la eternidad. Si eres un creyente, versículo 14, tienes redención en la sangre de Cristo, perdón de pecado, vida eterna. Pero cualquiera que no conozca a Cristo o que le haya negado y la muerte le haya encontrado, una eternidad le espera separada de Dios. Y el pensamiento de Séneca, por más grandilocuente y las palabras inteligentes que él pudiera estar utilizando, está diciendo, disfruta tu vida, haz todo lo que quieras, porque en la muerte termina todo. Fíjate cómo las filosofías o algunos pensamientos filosóficos van en contra de la palabra de Dios, van en contra de lo que la Biblia enseña y muestra. Entonces, es importante que nosotros, frente a estos pensamientos, Cristo pueda ser preeminente. Entonces, parte de la filosofía va a decir, no pasa nada después de la muerte. No hay vida después de la muerte. Ahí termina todo. Disfruta, regocíjate, peca, ¿cierto? Entonces, haz todo lo que quieras. Pero Cristo dice algo diferente, hermanos. Entonces, Él debe ser preeminente en este asunto en cuanto a la salvación. Número 2, Pablo también nos va a mostrar que Cristo es preeminente en cuanto a la creación. Versículo 15, por favor, mira lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí, hermanos, entonces Pablo no duda y no le tiembla, hermanos, el lápiz, la pluma de escribir su carta diciendo que Cristo es el creador de todo, que Cristo es preeminente en cuanto a la creación. Los falsos maestros estaban muy confusos en cuanto a la creación, ¿cierto? ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo se originó todo? ¿Cierto? Entonces ellos decían que la materia era mala y el espíritu era bueno. Entonces
como la materia era mala, eso llevaba a un libertinaje, ¿cierto? Entonces todo es malo, seamos malos, ¿no? Entonces hagamos cosas inmorales, hagamos cosas pecaminosas y no pasa nada, solo estamos siendo como la materia, ¿no? Entonces, por otro lado, eso también lleva a otra corriente, a otro extremo. Uno es el libertinaje de hacer de todo, porque total, todo es malo. Y otro extremo es la autoflagelación, ¿cierto? Entonces, golpear su cuerpo, ¿cierto? Someter su cuerpo a padecimientos, porque de alguna manera ahí intentar mejorar la materia, ¿cierto? Todavía existen en algunas partes de Oriente monjes que golpean su cuerpo, se azotan a sí mismos, ¿cierto? Ellos se autoflagelan para disciplinar lo malo y mantener a raya lo malo de su materia. Bueno, entonces, ni uno ni lo otro. Cristo, el creador de todo. Mira lo que dice versículo 15. Cristo existió antes de la creación. Él dice, Él es la imagen del Dios invisible. Aquí lo que está diciendo es, significa la representación, la revelación exacta, ¿no? Entonces la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿no? Que a Dios nadie le vio jamás, dijo Jesús. Pero Él mismo dijo que el unigénito le ha dado a conocer, ¿no? Entonces las personas piensan acerca de Dios, ¿no? ¿Quién es? ¿Cómo es? Pero, ¿y cómo conocerlo? Pero yo te digo, si tú conoces a Cristo, conoces a Dios. Y Él, versículo 15, el primogénito de la creación. Esta idea no es, algunas personas rápidamente dicen, mira, primogénito, eso significa que Él es el hijo mayor de Dios, ¿no? Entonces, y Dios tuvo muchos otros hijos, ¿no? Hay una religión, ¿no? Por cierto, que es la religión mormona, que mantiene y sostiene esta teoría, ¿no? Que Cristo es un hijo de Dios, literal, ¿cierto? Como que Dios tuvo esposa, ¿cierto? Entonces, y Cristo nació, entonces, literalmente, ¿no? Y entonces ellos dicen que Cristo es el primogénito, es el hijo mayor, ¿no? Entonces Satanás es un hijo menor y todos los ángeles son hermanos y es una creencia muy rara, hermanos. Es desconocer, versículo 15, que primogénito no significa el primero en tiempo, ¿cierto? Como el que nació primero, sino también significa en posición. Jesús no fue el primero en ser creado. Jesús es primero que la creación. Jesús no fue lo primero que Dios creó cuando Dios quiso crear algo. Él fue antes de esa creación. Y la idea del primogénito no solo engloba a alguien que nace primero, sino también la figura del primogénito. Entonces, la figura del primogénito significa también, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? El primogénito manejaba los negocios de su padre, ¿cierto? Entonces tenía la misma autoridad que su padre sobre los asuntos y los negocios de su padre. Entonces, Cristo, y aquí es la idea esa, ¿cierto? Cristo es el primogénito de toda la creación. Él es el que gobierna sobre la creación. Él es el Señor de la creación. Y también Él es antes de toda la creación. Entonces, 16. Y la Biblia dice, porque en Él, en Cristo, ¿cierto? Fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, de los cielos, de la tierra, y todo tipo de principado y potestad fue creado por medio de Él y para Él. Puesto que Cristo, hermanos, creó todas las cosas, Él mismo no pudo haber sido creado, ¿cierto? Entonces es algo lógico nada más. Jesús es el primogénito porque Él creó todo y fue antes de esto. Y porque Él gobierna entonces sobre los asuntos y sobre toda esa creación. Además, mira lo que dice el versículo 16, la segunda parte, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas, hermanos, existen en Él. Si estás aquí, Él lo permitió. Entonces, si tú disfrutas de una casa, entonces es sobre la tierra que Él creó, construida con los materiales que Él creó, ¿cierto? Entonces, y la disfrutas con la vida que Él te dio. Todo, versículo 16 al final, fue creado por medio de Él y para Él. Además, mira lo que dice 17, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Aquí la idea es de que todo se mantiene unido por Él. Mencionábamos al comienzo
los enemigos que Pablo planteaba como una amenaza para el pensamiento cristiano, que pudieran amenazar a la iglesia de Colosas y que siguen siendo una amenaza hoy en día. Mencionamos hace ratito a Séneca, un filósofo contemporáneo de Pablo. Bueno, Séneca escribió también respecto de este asunto y le dijo a su discípulo Lucilio lo siguiente, y cito: «Cosa excelente haces y es muy útil para ti si como escribes, perseveras en el camino de la virtud. Y necio sería pedir lo que por ti mismo puedes obtener. No es necesario alzar las manos al cielo, ni rogar a algún guardián que nos deje acercarnos al ídolo para hablarle al oído. Dios está cerca de ti, contigo. Dios está dentro de ti mismo. Sí, Lucilio, dentro de nosotros reside un espíritu sagrado, observador y guardador del bien y del mal que hacemos, y que nos trata según lo que hemos nosotros tratado. Sin Dios, ningún varón es justo. Un Dios habita en cada varón bueno. Pero, por favor, Séneca menciona, sin Dios, ningún varón es justo. Un Dios habita sin duda en cada varón bueno. Pero, ¿quién es este Dios? Nadie puede decirlo». ¿Puedes ver, hermano, cómo entonces de verdad es una guerra en las ideas, ¿cierto? Entonces son pensamientos opuestos. Entonces un creyente puede conocer de filosofía, puede conocer entonces las escuelas filosóficas, a grandes filósofos, pero no puede adherir a su pensamiento. Dogmáticamente debe estar en contra, porque como dice este filósofo, ¿quién es este Dios? Nadie puede saberlo. Entonces es un poco un agnóstico, ¿cierto? Entonces es imposible conocer a Dios. Bueno, es lo opuesto que dice Pablo, versículo 15. Cristo es la imagen del Dios invisible. Tú puedes conocer a Dios si conoces a Cristo. Tú puedes conocer, palparle, tener una relación personal con Dios por medio de Cristo. El filósofo dice, nadie puede conocerlo y nadie puede saber. Hermanos, Cristo debe ser preeminente en este sentido en nuestra vida. Número 3, ya vamos acercándonos al final. Cristo no solo es preeminente en la salvación y en la creación, sino también, versículo 18, en la iglesia. Mira lo que dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que, fíjate esa frase, para que en todo tenga, ¿qué cosa? La preeminencia. Entonces, esta palabra preeminencia es una palabra en su idioma original muy parecida a la que tenemos en el versículo 15 de primogénito, ¿cierto? Entonces, primogénito Él es antes de todo, ¿cierto? Y preeminencia, Él es después de todo. Es una manera, Pablo, de decir algo que más adelante el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis dice: Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿cierto? Entonces, de donde todo origina y hacia donde todo se dirige, ¿cierto? Entonces, es más o menos lo que está diciendo Pablo. Pero aquí el punto, versículo 18 es: Él es la cabeza de el cuerpo que es la iglesia. Cada creyente, cada persona en el mundo que ha puesto su fe en Jesucristo, entonces pasa a formar parte del pueblo de Dios, ¿cierto? Lo que se conoce como la iglesia universal, que sería la totalidad de todos los creyentes de todo el mundo, ¿cierto? Creyentes de verdad, ¿no? Creyentes bíblicos, no cualquier persona, ¿no? Que dijera creer en algo, ¿no? Pero eso, hermanos, es una parte. Cada creyente después, entonces tú no puedes servir a Dios con los creyentes de República Dominicana. No mencionaba hace rato a nuestro hermano la iglesia, la IBI, ¿no? Entonces, si no me equivoco, ¿cierto? Ya, entonces tú no puedes servir con ellos, ¿no? Entonces, por eso se forman estas iglesias locales, ¿no? Cada creyente pertenece a la iglesia universal y debe pertenecer a una iglesia local. Y la iglesia local, como un grupo de personas salvas y bautizadas que se reúnen en un lugar
entonces de voluntad propia para cumplir propósitos bíblicos, debe tener solo una cabeza. Versículo 18, Cristo Jesús. Ningún pastor es el cabeza de la iglesia. Amén, hermanos. Ningún profeta es cabeza de la iglesia. Ningún siervo de Dios, por más lo que sea, hermanos, es cabeza de la iglesia. Solo Cristo. Él debe ser preeminente. Todos nosotros, entonces, seguimos a Cristo, ¿no? Entonces, Él es el buen pastor, ¿no? De las ovejas. Él es nuestro guía. Entonces, un pastor solo redirige a las personas a Cristo, pero nunca debe centrar su atención sobre uno mismo, ¿no? Sobre el hombre. Ningún hombre, ningún creyente puede ser la cabeza de la iglesia. Es una posición exclusiva de Cristo. Y esto nos lleva entonces al tema de toda la sección. Versículo 18. Para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, este era el propósito de Dios al hacer de su Hijo Salvador, Creador y cabeza de la iglesia. Que Él fuera preeminente en todo. Es interesante esto, hermanos, porque voy a citar nuevamente a este filósofo. Él escribió más de 100 cartas a este discípulo, entonces abordó muchos temas. En uno de ellos menciona: la muerte es igual para todos y necesariamente inevitable. ¿Quién puede quejarse de una ley a que nadie exceptúa? La igualdad es parte primordial de la equidad, pero es inútil defender aquí la causa de la naturaleza, que no ha querido que tengamos ley diferente a la suya. Todo lo que hizo lo deshace, y todo lo que deshace lo hace otra vez. Es interesante, ¿no? Y también aplica para el punto anterior, ¿no? Entonces él ve aquí la naturaleza como una fuerza creadora y destructora. Entonces, lo mismo que podría atribuirle a Dios, ¿cierto? Se lo atribuye a la naturaleza, al universo, a las inclemencias del tiempo, a cualquier otra cosa, menos a Dios. Este filósofo sin duda resiste a creer en el Dios verdadero. Resiste a, entonces, lo que Dios ha revelado en su palabra, en su escritura, para nosotros. Y muchas personas, lamentablemente, como este filósofo, resisten a aquellas verdades. Y es interesante porque Pablo, hay 3 incógnitas que la filosofía ha meditado durante milenios y no ha podido responder. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué estamos aquí? Pablo la responde fácil y contundentemente. ¿De dónde venimos? Cristo es el creador. ¿Hacia dónde vamos? A Cristo, si hemos puesto nuestra fe en Él. ¿Para qué estamos aquí? Para servirle en su iglesia y darle la gloria a Él. Es interesante, hermanos, y es curioso cómo Pablo aquí en estos pocos versículos nos da una verdadera cátedra de doctrina, de cristología, mostrando que Cristo debe ser preeminente en cuanto a la salvación, la creación y por supuesto en su iglesia. Y responde rápidamente las mayores incógnitas que la filosofía nunca ha podido descifrar. Y nunca podrá, porque cuando excluyes a Dios de la ecuación, no hay respuestas a esas preguntas. Entonces, para este filósofo, la naturaleza creó. Es imposible conocer a Dios y no vale la pena pensar en lo que ocurre después de la muerte. Pero la Biblia nos enseña que Cristo creó, que después de la muerte podemos ir con Él si somos salvos, y que estamos aquí para que la iglesia le glorifique día a día en sus reuniones. Cristo es todo en todos. Él es todo lo que necesitamos. Y Cristo debe ser preeminente en nosotros y en nuestra iglesia. La pregunta es, para ti, ¿qué lugar ocupa Cristo en tu vida? Vamos a orar, Dios.